Capítulo 14, versículo 38, donde dice así la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a orar primeramente. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y que podamos ponerla por obra, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, asísteme. Habla tú a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el contexto de este versículo que me toca, el Señor ya había constituido la cena del Señor, ya sabían quién era. Se pueden sentar, hermanos. Ya sabían quién era el que lo iba a entregar. El Señor ya le había dicho a Pedro que lo iba a negar antes que cante el gallo 2 veces. Y entrando en el versículo que hoy voy a exponer, los apóstoles, ellos lo que necesitaban en esa noche era tratar de escapar, quedándose dormidos. Lo que ellos necesitaban era recordar que ellos estaban en medio de una guerra y estaban en peligro. Jesús ya les había anunciado. Ellos tenían que mantenerse en vela y orando. Eso era lo que ellos necesitaban. Porque esos son los medios de gracia que Dios nos dio. Nos ha provisto para pelear nuestras batallas, mis hermanos. Nosotros estamos en una guerra, y esta es una guerra que no se pelea de pie, se pelea de rodillas, hermano. Y de paso, les vuelvo a decir el versículo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que la buena disposición está ahí para seguir a Jesús, para hacer su voluntad. El espíritu está dispuesto, pero no podemos hacer con nuestras fuerzas. No podemos, porque nuestra carne es débil. Tenemos que depender de Dios para poder pelear nuestra batalla, mis hermanos, porque nuestra carne es débil. Y esa dependencia se manifiesta en nuestras vidas a través de la oración. Piensen en esto mismo, que Marcos, en el versículo 35, ellos vieron a Jesús con gran clamor y con lágrimas depositar su carga en la presencia de Dios, con un espíritu de súplica, de total dependencia, postrado en oración. Pero en vez de imitar a su maestro, ellos decidieron olvidarse del peligro y ponerse a dormir. El que no podía pecar estaba clamando. Ese era nuestro Señor. Y los que están a punto de ser zarandeados por el diablo estaban durmiendo. Qué ironía, mis hermanos, ¿no? Antes de condenarlos a los discípulos, examinémonos. Saben que Cristo intercedió por nosotros. Lucas dice que Cristo ora por Pedro. Más particularmente, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es: yo oré por ti, Pedro, pero sabes, tú tienes que orar también. Mi oración no invalida la tuya. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y es lo mismo que
nosotros tenemos que hacer, hermano. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 7, versículo 25, que nuestro Señor puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está intercediendo constantemente a nuestro favor en la presencia del Padre. Cristo está orando, Él es el sumo sacerdote, Él está intercediendo para que ninguno de nosotros se quede en el campo de batalla. Todos llegaremos a su presencia, pero todos tenemos que permanecer firmes en esta batalla de la fe. Pero en otras palabras, tú y yo sabemos que la voluntad de Dios es infinitamente mejor que la nuestra. Transitar por el camino de la obediencia cuando el otro sendero parece más fácil y más placentero. Qué difícil, ¿no es, hermano? Velad y orad para que no entremos en tentación. Pidámosles a Dios cada día que nos libre de nosotros mismos. Pidámosles a Dios hacer su voluntad por más dolorosa que sea para nosotros. Porque nunca encontraremos un mejor camino para ti y para mí. Aquel por el que Dios nos está guiando por medio de su palabra. Ante la perspectiva horrorosa de tener que ser fulminado por la ira de Dios por causa de nuestros pecados, el Señor Jesucristo se mantuvo en el camino de la obediencia, proveyendo al pecador el único refugio seguro para el día del juicio. Si estás por primera vez, es este Dios que te invita a responder en arrepentimiento y fe al mensaje del Evangelio, entregándote por completo a Jesucristo para vivir únicamente para Él. Existe un solo camino al Padre y no es una religión, no es una filosofía, es una persona. Y esa persona que siendo Dios se hizo hombre para pagar nuestra deuda con la justicia divina de Dios, ven a ese refugio, ven hoy. Recuerda que este puede ser el último sermón que escuches. Ven a Cristo. Hasta ahí la palabra del Señor. Gracias.